Hola, hoy vamos a tratar un ataque que sucede con los WordPress que es muy común. Se llama enumeración de usuarios. Tener cuidado con los WordPress porque están atacando muchísimos. Tenerlos bien protegidos, así que os vamos dando consejos. Esto es uno de ellos. Enumeración de usuarios se hace de muchas maneras. Hoy os vamos a dejar una de ellas, que es muy típica. Fijaros, yo entro en un WordPress ahora y ¿qué necesito para intentar entrar con un usuario y una contraseña? Pues necesito las dos cosas, el usuario y la contraseña. En un principio, como no sé ninguna de las dos cosas, tendría que estar adivinando, pero si supiera una, yo tengo un 50% del trabajo hecho. Entonces, saber uno de los usuarios administradores del sistema ya es bueno. Vale, imaginaos que estoy aquí. Pues fijaros, yo voy a hacer esto y voy a poner después de la página, voy a poner una interrogación, author en inglés, author, y voy a empezar desde el número 0, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Y le doy al intro. Y fijaos lo que aparece aquí. Si el usuario existe, aparece todas las entradas de ese usuario con el nombre de usuario. Y de hecho, si apareciera aquí por alguna razón un alias o eso, en el enlace de abajo a la izquierda, tengo, me puedo ir aquí y aquí tenemos el nombre del usuario, sus entradas, etc. Si este usuario es administrador, pues ya tengo el 50% del trabajo hecho. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues lo primero para esto, ya te digo, se puede hacer enumeración de usuarios de otras maneras. Lo primero que para esto son dos cosas. Uno, voy a poner una redirección que haga que esta cosa no valga. ¿Vale? La puedo hacer de dos maneras, o como un snippet o un código en el functions.php, lo dejaremos en el artículo del blog, o como un código en el htaccess que redirija a eso. ¿Vale? Ahora mismo lo voy a poner en el htaccess para probarlo, para que lo veáis. Y básicamente lo que va a hacer este código, aquí tengo los dos códigos, este es el código htaccess, y lo que va a hacer va a ser mirar la condición de que acabe en autor tal y un número y redirija, en este caso le he puesto al home del site, pero podría ser cualquier cosa con un 301, ¿vale? La otra es muy parecida, que lo hace solamente si no es administrador y si ve la misma dirección y ya está. Esta la pondremos por si lo quieres poner. Yo lo pongo en htaccess ahora mismo porque le quito carga a la web, lo mira el servidor web y lo rechaza inmediatamente sin tener que pasar por WordPress y todo. Vale, entonces vamos a hacer esta corrección para que lo veáis. Vale, la otra cosa importante es que, por favor, diseñéis la página de tal manera que no ponga el usuario. En el 99% de los casos, salvo sitios donde queráis ver qué autores son y etcétera, y podéis ponerlo de otra manera, no hace falta poner el usuario. Y normalmente publicamos las cosas como el usuario administrador y si aparece, estamos dando facilidades. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner ese código entrado por FTP en nuestra página web. Tengo el fichero htaccess, lo voy a editar. Esto es un sitio de prueba. Ok, y entonces voy a poner aquí la redirección que habíamos dicho. La guardo. La web funciona, entonces lo que voy a hacer va a ser poner esa dirección, lo mismo, para ver qué pasa. Y, como veis, me dirige directamente a la página de inicio, que es la que yo había puesto para esto. Entonces ya alguien que entre no puede ver eso. Aún así, en las entradas, ahora voy a entrar porque me sé el usuario, ¿vale? Esto ya ellos no lo sabrían, pero aún así en las entradas aparece el nombre de usuario. Entonces yo tengo que quitarlo, esto no puede ser, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si estás en el tema Astra, te vas aquí depende del tema, ¿vale? Te vas aquí y lo tengo que quitar tanto de la estructura cuando es un listado de entradas, quitarlo aquí, como de la entrada individual, porque no sirve nada si alguien entra en una entrada individual y ve el autor. Tenéis que aseguraros que la quitáis del listado de una categoría, por ejemplo aquí sin categoría, del listado de las categorías, ¿vale? O sea, y de las entradas individuales, ¿vale? Entonces en mi caso este tema Astra no me permite quitarlo en las individuales y tengo que hacer algún otra parte de código para quitarlo, pero no sirve de nada que yo quite de la categoría, entre y vea al usuario. Entonces el usuario, en principio, no, y sobre todo si es administrador, no tiene que aparecer en ningún listado. Entonces ya hemos conseguido redireccionar el enlace ese que habíamos dicho a la portada. Hemos dicho que hay que quitar todo esto donde podamos. Hay temas donde no es fácil quitarlo, tenemos que mirar cómo. En algunos sitios veréis que pone ocultarlo con CSS. Ocultarlo con CSS
no sirve de mucho porque si tenemos un robot o un programa que me esté mirando, aunque yo no lo vea, el robot me lo va a poder ver, ¿vale? Bueno, pues eso tenemos que quitarlo también, ya eso depende de cada tema cómo lo vayáis a quitar, y es una cosa que no podemos ayudarnos, tenéis que verlo en cada tema. Buscar en internet tema no sé qué, quitar autor, y soléis tener códigos para quitarlo. Y luego, pero luego seguimos teniendo el problema de que si tenemos un plugin de SEO, normalmente tenemos la página de autor y suele estar publicada incluso en Google. Y entonces ese es otro problema, nos lo pueden descubrir de ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues en mi caso, la mayoría de los plugins de SEO te permite quitar el archivo de autores. En mi caso tenemos Yoast, entonces si nos vamos a Yoast Ajustes, veremos aquí que hay una opción que pone archivos de autor, ¿vale? Y si veis está activado. Eso quiere decir que si yo ahora me voy en mi autor, en internet aparece mi autor, y que si yo ahora me voy a pruebas Misis / autor, ¿vale? El autor que yo conozco está aquí, porque tiene este archivo, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer aquí va a ser desactivarlo, guardarlo. Entonces el plugin de SEO me quita esa opción, ¿vale? Y ya no aparece eso. Aseguro que está quitado en los demás sitios. El esquema no aparece el autor en ningún lado. De todas formas, ya os digo que quitando eso ya no va a aparecer en el buscador. Entonces, si yo ahora intento refrescar esto, como veis hace lo mismo, me redirige la página autor a nuestra portada. Entonces, redirección del link ese de author, redirección de la página de autor con el plugin de SEO Yoast te lo hace, y eliminación de el autor en los artículos. Si vemos que no podemos eliminarlo en los artículos, hay un apaño que lo que podemos hacer es crear un usuario sin muchos permisos y asignarle todos los artículos y todas las entradas de manera masiva a ese usuario. Incluso podemos poner una regla en nuestro que cualquier intento de entrar con ese usuario me lo elimine, ¿vale? Eso es una pequeña trampa. O crear un usuario con pocos privilegios, a lo mejor solo de editor o algo así, y asignar todo ahí, ¿vale? Pero es un poco más chapuza. Yo lo que haría sería intentar quitar esto y eliminar todo rastro de mi autor, ¿vale?